hay mucha gente que dijo que el estallido de octubre era como la dictadura, ¿ya? Hay mucha gente que dijo que el estallido de octubre había sido peor que la dictadura, ¿ya? La idea es que nosotros, usando el tema de los derechos humanos, podamos hacer una comparación, no de qué es peor o qué es mejor, pero dónde al menos tenemos un poco más de derechos, ¿ya? Y bueno, es cuestionable, ¿eh? Yo esta discusión la he tenido con gente varia, no solo con estudiantes, la he tenido con adultos también, y no hemos llegado a consenso respecto a qué es peor o mejor. Pero sí podemos llegar a consenso de que habían algunas cosas que efectivamente ahora no pasan, como ahora hay cosas que antes no pasaban. Ya, entonces la idea es que podamos hacer un comparativo, porque el trabajo que van a tener más adelante, el trabajo que les mandamos ahora es simple. Ya es fundamentalmente seguir una línea de estas cosas que plantea la ONU y bla, bla, bla. Pero el trabajo que viene va a ser un poquito más reflexivo respecto a un análisis de un caso que les vamos a poner, para que ustedes en el fondo vean cómo se respeta el Estado de Derecho en Chile. Ahora, antes de partir, y solo como ya para que tengan esto bien en su cabeza antes de, recuerden qué es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es donde el gobierno, las instituciones funcionan y te protegen, ¿ya? No solo te oprimen, sino que al mismo tiempo te protegen. ¿A qué llama oprimir? A aquella, por ejemplo, no sé, carabineros. ¿Ya? Uno siempre tiene que plantearse eso, o sea, ¿por qué en una sociedad hay gente con armas y gente sin armas? Yo no puedo tener armas, o sea, puedo tener una pistola de repente inscrita, si es que hice un curso, es todo un show, ¿ya? A menos que sea de manera ilegal, por supuesto, ustedes sabrán. Pero hay gente que puede portar armas incluso en la calle, a vista y paciencia de todo el mundo, que son los policías. Hay gente que puede portar, no sé, tanques, ¿ya? Que son los militares, las tanquetas, que se han visto, por ejemplo, yo vivo cerca de una villa más o menos compleja, que es la Villa Francia, ya acá en Santiago, y yo he visto pasar tanquetas casi todos los días, porque todos los días hay protestas en Villa Francia. O sea, hay gente que puede andar en tanquetas y hay gente que no, que somos nosotros. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿por qué nosotros no podemos? Porque nosotros hacemos caso a una institución, hay un orden, donde hay alguien al mando, ¿cierto? Y hay otra gente que está al mando de él, presidente y los ministros. Hay otro poder, que es el Congreso, que supuestamente tiene que representarnos, el poder más representativo, ve las leyes, uno vota por cada miembro del Congreso, y finalmente el Poder Judicial, que en teoría debería protegernos en caso de que nuestros derechos sean vulnerados. Estos tres poderes deben funcionar al mismo tiempo para que el Estado de Derecho se dé. ¿Y cómo se da? Mediante una constitución que dice: no hacer esto, no hacer esto otro, no hacer esto otro. Cuando hablamos de educación hablamos de esto, cuando hablamos de vivienda hablamos de esto otro. Ya, eso es una constitución. Un libro básico con reglas de convivencia, ¿ya? Y con también valores. ¿Qué quiere ser Chile? Eso está en la constitución también. Por eso, no sé, el primer derecho es el derecho a la vida digna, ¿ya? También podemos discutir qué es la vida digna. Pero bueno, ¿ya? La idea es que en el fondo tengan esto en la cabeza para que veamos y analicemos el video, ¿ya? Cómo funcionaban las cosas en dictadura y cómo funcionan ahora. Les voy a poner play, así que atentos. Soy el único que no lo escucha. No se escucha. Hola, mi seco pega. Se quedó pegado. Video. No, no se Wait, escucha. no se escucha nada. Así se me escucha. ¿Gente puede responder? ¿Se escucha? Nada, nada. No. No se escucha. A ver, déjenme probar algo. Voy a volver atrás. Déjenme probar, déjenme probar. Me tendría que haber dicho antes, sí, po. No por un minuto. A ver. No, le dijimos al principio a mí. Del principio le dijimos que no se escucha, mis. Ya, a ver, voy de nuevo, a ver. Díganme si se escucha. Pinochet repitió que no le temblaría la mano para Ahí poner sí. Ahora sí. que
que se estaba librando una guerra contra el marxismo con muertos a ambos lados. Un tercio de su mandato estuvo dado por el estado de sitio y otro tanto en estado de emergencia, con fuertes restricciones, censura a la prensa, sin partidos políticos y un sistema judicial muy debilitado. La democracia es el mejor caldo de cultivo a los comunistas. Y este gobierno chileno hoy repudia al comunismo, con todas sus letras. Al interior del país, Pinochet mantuvo control absoluto de la información, pero no pudo con el resto del mundo, que gritaba a voces las violaciones a los derechos humanos en su gobierno. Estas imágenes de personas asesinadas y lanzadas al río Mapocho fueron las primeras de una serie de informaciones que lo apuntaban como un cruel dictador que aniquilaba a sus oponentes. Tímidamente, los familiares de los detenidos comenzaron a protestar por la falta de información que tenían de sus familiares desaparecidos, detenidos o muertos. Entonces meten también la parte de derechos humanos, que no se puede tener a nadie si acaso no se avisa al abogado. Y en que si acaso nosotros avisamos, tomamos preso a un José González, a la hora todo lo que tenía montado el don José González desaparece. Ejerciendo un poder sin contrapesos, Pinochet creó la DINA, un organismo de inteligencia dependiente de la Junta de Gobierno a cargo de Manuel Contreras, para combatir fundamentalmente al Partido Comunista, Socialista y al MIR en los primeros 4 años de gobierno militar. Con atribuciones amplias, operó en centros de detención abiertos y clandestinos, utilizó la tortura como método y hubo desapariciones y muertes de detenidos a su cargo. El general Pinochet invariablemente se declaró no responsable de estos hechos. Él siempre dijo que en Chile no se movía una hoja sin que él no lo supiera. Él sabía toda la actividad de la DINA. Él sabía de todo lo que yo le informaba, de lo que la DINA hacía. ¿Y qué le informaba a usted? Todo lo que la DINA hacía, absolutamente todo, por supuesto. Yo nunca una orden de asesinato, ninguna orden de matar a alguien. Yo le he dado la orden, que lo he hecho. A nadie. Él cuando dice eso está mintiendo. Pinochet se declaraba católico, practicante y de misa dominical. Sin embargo, tuvo serios desencuentros con la jerarquía de la Iglesia Católica, personificada en el cardenal Silva Enríquez, por las violaciones a los derechos humanos. Una de las razones en la cual yo asumí el movimiento del 11, pues, soy cristiano. Y me ha salido bastante difícil porque la Iglesia no está conforme con eso. Es decir, que la Iglesia considera que yo soy muy duro. En público y en privado dejaba ver su molestia porque la Vicaría de la Solidaridad defendía abiertamente la causa de los detenidos desaparecidos. Ya, jóvenes, este es el video 1, ¿ya? Luego vamos a ir al video 2 para que vean esto. Les voy a mostrar el 2. ¿Pudieron verlo bien? ¿Pudieron escuchar bien o no? ¿Ahora? Sí. Les voy a compartir el otro, que es el de octubre, para que hagamos la comparación. Dame un segundo que... Esto no está funcionando. Un segundo. La tecnología no está haciendo lo mío. Aquí. Y... Este es el que quiero. ¿Le gusta el fondito, Miss? Me gusta. Ridículo. Ya. Va ahora. No lo vamos a ver entero porque son 10 minutos, pero vamos a armar en la mitad para que tengamos como en consideración esto. Esto imagínense, ¿se acuerdan cuando en algún momento dijimos como, oh, la gente más adelante nos va a estudiar a nosotros? Bueno, acá están los videos, ya empezaron a salir los primeros videos de lo que nosotros vivimos, ¿ya? Entonces, es interesante cómo nos van a estudiar más adelante. Acá hay un poquito, espero que puedan verlo bien, vamos a ver la mitad de esto para poder alcanzar a comentar algunas cosas, hacia la 1 y ya más o menos ir cerrando. Así está Chile hoy. Pero ¿cómo se llegó a esto? El 6 de octubre, a las 0 horas, comenzó a regir el aumento en el precio del pasaje del metro. Los primeros en protestar son estudiantes. Así se manifestaban, y en su mayoría son mujeres.
Las movilizaciones explotan. Las protestas por el aumento del precio del metro derivan en choques entre manifestantes y policía antimotines en Santiago. Al 18 de octubre, 136 estaciones que integran la red del metro sufren ataques. Al menos 16 buses son incendiados en las calles. Grupos de manifestantes prenden fuego también el edificio de la compañía eléctrica Enel y una sucursal del Banco de Chile. Al día siguiente, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decreta estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco. Piñera deja sin efecto el aumento del precio del metro y llama al diálogo. Vamos a suspender el alza de los pasajes del metro. Pero el diálogo viene con toque de queda. He tomado la decisión de decretar la suspensión de libertades personales, de movimiento, a través de un toque de queda total en las provincias de Santiago, Chacabuco y comunas de Puente Alto y San Bernardo. Se registran movilizaciones e incendios contra el gobierno en otras ciudades. Las autoridades informan que se efectúan más de 300 arrestos. El número oficial de heridos es de 156 policías y 11 civiles. Se producen las primeras muertes. El 20 de octubre, el Congreso ratifica la suspensión. El presidente Piñera da un nuevo discurso y habla de una guerra. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada. Ese día encontraron a Daniela Carrasco, de 36 años, colgada de una reja de un parque. Era una artista callejera y le decían la Mimo. Testigos vieron cómo era detenida por carabineros la noche anterior. 2 mujeres más mueren calcinadas en la madrugada durante un incendio en un local de una cadena de supermercados en Santiago. Los números oficiales hablan de 103 incidentes de gravedad en todo el país, con 1.462 detenidos. El toque de queda en Santiago se impone por segunda noche consecutiva y se declara el estado de emergencia en otras 9 regiones del país. El saldo de muertes asciende a 11. El 21 de octubre se suspenden las clases en casi todas las escuelas y universidades de la capital. Las manifestaciones se reanudan al grito de militares afuera y no estamos en guerra. Mientras tanto, en esa noche, desde el balcón de un edificio de Santiago, una mujer cantó Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara, asesinado durante la dictadura chilena de Augusto Pinochet. Esto pasaba al final. El 22 de octubre se anuncia el paquete de medidas sociales, alza de las pensiones más bajas y congelamiento de tarifas de electricidad. Pero persiste el descontento. Los principales sindicatos y movimientos sociales del país llaman a una huelga general. Una víctima contó, me recorrieron el cuerpo con un fusil y me amenazaron con penetrarme con ese fusil. El 23, primer día de la huelga, siguen las concentraciones en varias ciudades. Exigen el cese de las medidas de excepción y que los militares regresen a los cuarteles. El 24 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos hace un balance que arroja como resultado que 18 personas resultaron muertas, entre ellas un niño de 4 años. 535 resultaron heridas y se realizaron 2.410 detenciones. Se denuncian torturas. Me torturaron, weón, y estaba grabando, ni siquiera estaba tirando bien, y todavía toque de queda no quiero. Sebastián Piñera anuncia un plan para poner fin al toque de queda y al estado de emergencia. El 25 de octubre se realiza la marcha más grande en Plaza Italia, rebautizada como Plaza de la Dignidad, que reúne a más de 1.200.000 personas en Santiago. La actriz chilena Susana Hidalgo, cuando cae el sol, ve a un grupo de personas sobre el monumento al general Baquedano, en Plaza Italia, levanta su cámara e inmortaliza en una imagen icónica el instante al cual tituló Revolución. Un día después, Piñera levanta todos los estados de emergencia del país.
El 30, el mandatario anuncia que Chile no será sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, ni de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El 31, el presidente visita a carabineros heridos. El 2 de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos dice que ha presentado 132 acciones judiciales por torturas y cifra en 4.316 personas detenidas tras el estallido social. El 5 de noviembre, la Conmebol anuncia que no se realizará la final de la Copa Libertadores en Santiago. Durante la marcha del viernes 8 de noviembre, un helicóptero de las fuerzas sobrevuela el sector de Plaza Italia, cuando de repente un montón de luces verdes de láser surgidas de la multitud comienzan a apuntarlo. A través de Twitter, Carabineros realizó la queja pública y lo declaró un delito. El láser se convierte en un símbolo para molestar a carabineros que apuntan con sus armas. El 12 de noviembre, el presidente Piñera anuncia un acuerdo por una nueva constitución, más la reintegración de carabineros y policías de inteligencia. 2 días después, en Las Vegas, en la alfombra roja de los Grammy Latinos, la cantante chilena Mon Laferte dejaba sus pechos al descubierto como protesta con la frase: en Chile violan, torturan y matan. En la llamada pregala, la cantante fue galardonada con el premio a Mejor Álbum de Música Alternativa. En el agradecimiento, leyó una décima de otra artista, La Chinganera. Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia. Muchas gracias. El 15 de noviembre, reportan al menos 230 personas con lesiones oculares en Chile por balas de goma. Entre 1990 y 2017, en todo el mundo, hubo 261, incluyendo conflictos como los de Israel y los territorios palestinos, Irlanda del Norte y el sur de Asia. Los carabineros chilenos apuntan a los ojos. El 18 de noviembre, una concentración en Plaza de la Dignidad reúne a unas 10.000 personas para conmemorar un mes del estallido social, cifra que dista del 1.200.000 que se concentró en ese mismo lugar el 25 de octubre, una semana después de que comenzara el estallido social. Un mes del inicio de ese estallido, Chile todavía es una incertidumbre. Ya. ¿Les gustó? Primero que todo. ¿Pudieron escucharlo bien? Sí, Miss, estuvo muy bueno. Bacana, es bacán cómo nos ven desde fuera. Ya, yo lo encuentro interesante. Ah, brígido. Brígido, brígido. Es brígido cuando uno empieza a pensar todo lo que ha pasado en el último tiempo. Así. Han sido meses bien duros. ¿Qué tiene de diferente lo que vimos en octubre a lo que vimos cuando Pinochet hablaba antes? Alguien que se arriesgue. Que ahora en las protestas nos podíamos expresar y decir lo que sentíamos, antes no, po. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes? Éramos como reprimidos antes. Era todo reprimido, pues así él controlaba todo, po. Ya, pero actualmente, ¿ustedes de verdad se pueden expresar libremente? O sea, no al 100%, pero sí se puede. Ya, otra opinión, para que veamos como el comparativo. Porque hay diferencias, las hay, no es lo mismo que estar en dictadura. Vamos, opinen, lo que sea. Quiero escucharlos, aparte de Brian. ¿No? Ya pues. Tiene mala señal, escuchaba cortado, Caro. Pucha, después lo puede ver con tranquilidad. Yo igual les voy a mandar los links para que lo vean, ¿eh? Yo lo encuentro súper interesante. Este documental se grabó ya cerca de diciembre.
Hay uno mejor todavía, se los voy a mandar, que es muy, muy bueno, que es como un tipo que grababa todos los días en Plaza de la Dignidad, todos los días se ponía con la cámara en un punto fijo. O sea, es súper interesante como cada día se ven las diferencias, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que pensar acá es que efectivamente sí hay diferencias respecto a los derechos humanos. El que pueda, por ejemplo, Mon Laferte expresar libremente en Estados Unidos lo que piensa de Chile, el que puedan los estudiantes salir a marchar, el que haya marchas, ya es la primera como diferencia que tenemos. O sea, es súper difícil comparar cómo se resguardan los derechos humanos ahora a los de antes. Por ejemplo, nosotros ahora veíamos, no sé, fueron 50 personas las que fueron, no sé, las que perdieron el ojo, después fueron 200, al día tanto habían 2000 detenidos. Eso en dictadura no se sabía, ¿ya? Finalmente nosotros vinimos a saber cifras reales cuando la dictadura ya se terminó. O sea, estamos hablando de recién 1994, imagínense, ¿ya? Se supo cuánta gente había sido asesinada y cuánta gente había sido torturada, y hasta por ahí, ¿eh? Porque se sacaron cifras, digamos, de los testimonios de la gente, de las familias de la gente, pero ¿qué pasa donde las familias fueron asesinadas por completo? ¿Ya? Y todos los detenidos desaparecidos. Entonces, quiero que entendamos que de verdad es trascendental para un país que los derechos humanos se estén cuidando. Acá en Chile se mandaron a hacer 3 informes distintos, 3, sobre qué pasaba con los derechos humanos, y los 3 dijeron exactamente lo mismo: en Chile se violan los derechos humanos, ¿ya? Ahora, cuando se dice en Chile se violan los derechos humanos, no es que, no sé, nos falte como algo específico, sino que en el fondo es que el Estado, o sea, toda la estructura está fallando, porque hay gente muriendo, hay gente perdiendo los ojos, hay gente, qué sé yo, porque en el fondo se subentiende que ante una revuelta popular hay que reprimir, porque en teoría el Estado tiene que cuidar a los locatarios que perdieron todo, a los choferes del Transantiago que fueron amenazados, a los policías porque son seres humanos como parte de este sistema, ¿ya? Pero también se entiende que tiene que haber límites, o sea, que el carabinero efectivamente debe reprimirte, pero que no debe matarte, o que debe reprimirte, pero no sacarte los ojos, por ejemplo, ¿ya? Y si es accidental, bueno, ahí también hay que hacer todas las averiguaciones al respecto. Pero lo que quiero es que en el fondo, como que tengamos muy en claro, porque, chiquillos, o sea, no hay que ser ciego para darse cuenta que es muy posible que cuando todo esto pase, octubre se reavive, ¿ya? De una u otra forma, esa intensidad de las protestas es muy posible que vuelva, quizá antes de octubre incluso. Dependemos mucho de cómo vaya el asunto de la cuarentena, ¿ya? Pero considerando cómo se viene el asunto, mi idea, o nuestra idea como profesores también, es que estén como claros de que efectivamente, si bien esto es una realidad, o ha sido una realidad súper fuerte la que hemos vivido desde octubre hasta ahora, no es como lo mismo que vivir en una dictadura, ¿ya? No es lo mismo. Por más que uno diga, sí, Piñera dictador, o que las pancartas lo digan, o que la gente grite, no sé, ese típico grito que está dando vuelta, asesino igual que Pinochet en algún momento, cuidado, porque efectivamente hay diferencias. Nosotros por último podemos saber si hay gente que está muriendo, si hay gente torturada, podemos usar las redes para expresarnos. En la época, yo no sé si ustedes lo vieron, pero en la época simplemente te detenían si tú andabas difundiendo información respecto a torturas o asesinatos o lo que sea. Entonces, mi idea es que tengamos como una perspectiva amplia respecto a el Estado de Derecho, ¿ya? El Estado de Derecho y cómo ahora, si bien no se cumple por completo, hay ciertos resguardos. Que podamos ver estas imágenes significa que hay prensa extranjera, y que prensa extranjera permitida, ¿ya? Que podamos ver estas imágenes también significa que el mundo sabe lo que está pasando acá. En dictadura era tan fuerte el cerco que a pesar de que había ciertas informaciones afuera, no se sabía bien realmente qué pasaba en Chile. Vimos en una parte, por ejemplo, que Piñera tuvo que suspender la Libertadores, la cuestión del cambio climático, la cumbre de la PEC, que hubiera significado muchos negocios para Chile, todo se tuvo que suspender, porque estaba demasiado álgido el panorama acá. Yo no sé si ustedes saben, pero en dictadura hasta se jugaron partidos de eliminatorias acá, de eliminatorias del Mundial, ¿ya? Se jugaron en el Estadio Nacional, mientras en el Estadio Nacional había gente torturada y presa adentro. Ya el Estadio Nacional tiene como estos camarines y tiene como varias como subtúneles, digamos, debajo de las gradas, y se jugó un partido de fútbol, mientras había gente torturada al lado, ¿ya? Entonces quiero que entiendan que en el fondo
hay diferencias. Es importante también para nosotros mismos, chiquillos, saber cuáles son nuestros derechos humanos para poder reclamar. Por ejemplo, la gente que pudo denunció por tortura, la gente que denunció por violaciones, la gente que denunció por un montón de cosas, recién ahora están avanzando sus casos, y yo sé que es lenta la justicia en Chile, pero tenemos que conocer nuestros derechos, ¿ya? No es lo mismo que antes, o sea, la gente está mucho más empoderada, conoce más, por ejemplo, no sé, pues si efectivamente ustedes no están haciendo nada y se los llevan preso y graban el momento, es una tremenda prueba para poder liberarlo en el caso de que pase algo por el estilo, ¿ya? O una prueba para después poder apelar y decir, mira, ¿sabes qué tal persona me pegó? O por el contrario, si ustedes son hijos de, por ejemplo, funcionarios, o son ustedes mismos funcionarios de carabineros, o lo que sea más adelante, también tienen derecho a defensa si es que saben sus derechos en el fondo, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante esta clase? O sea, para menos para mí, no solo porque les vamos a dar como un recorrido histórico y les vamos a hacer como un paralelo respecto a como, miren, esto es lo que quiere la ONU, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho, qué sé yo, ¿ya? Y háganse una cartita ahí, bacán, ¿ya? No. Lo que yo estoy pidiendo acá es, o sea, lo que yo quiero también de fondo es que ustedes sean capaces de defenderse, chiquillos, porque se vienen tiempos complejos, no sabemos cuándo ni cómo, pero sabemos que van a estar. Ya, yo imagínense, estoy en cuarentena acá hace mucho rato, y las protestas siguen acá igual de fuerte. O sea, murió el otro día un niño acá en Villa Francia. Entonces, es parte del Chile que nos tocó vivir, ¿ya? Eso es parte del Chile que nos tocó vivir y el Chile donde nos crecemos. Entonces, por eso es importante que conozcamos los derechos humanos, por eso es importante que también reconozcamos cuál es la diferencia entre una dictadura y una democracia. Pinochet diciendo que la democracia era un caldo de cultivo en el fondo para el comunismo, ¿ya? Y son discursos que se van repitiendo. Ayer, anoche a última hora, una la ex ministra de Educación, que se llama Marcela Cubillos, ¿ya? Habló sobre este tema de sacar el 10% de las pensiones de la AFP. Y lo que dijo, se los puedo mandar también para que lo vean, ¿ya? Pero lo que dijo fue que esto era como una jugada de los comunistas, así literal, y que en el fondo lo que quieren los comunistas es destruirlo todo y pescar todas las ganancias de todos los chilenos y metérselas al bolsillo. O sea, miren cómo hay discursos que vienen desde la dictadura hasta ahora también. Ya, o sea, pensar que, no sé, pasa algo malo en Chile son los comunistas, siempre son los comunistas deben ser 3 pelagatos pobres, ¿ya? Entonces, como me interesa en el fondo que estén muy conscientes de cuáles son los discursos, cuáles son los miedos que se van instalando, ¿ya? Pinochet hablaba de una guerra contra el comunismo, Pinochet también hablaba de una guerra contra el marxismo, Piñera hablaba contra una guerra contra un enemigo implacable, ¿ya? El factor guerra. Hay ciertas cosas que en Chile han perdurado, y no estamos en guerra realmente, estamos en una democracia. Y por más que hayan protestas, una protesta no es una guerra. A lo más es una revuelta, una alzada popular, pero no una guerra contra, o sea, no hay una guerra entre chilenos acá, no existe eso, ¿ya? Entonces, la idea de la clase fundamentalmente es esa. Yo les voy a mandar igual los videos para que los tengan ahí, porque más adelante les vamos a pedir una reflexión sobre esto. Espero que también les haya como gustado ver esto. Yo encuentro muy, muy interesante de verdad que podamos ver todo en perspectiva. A lo que nosotros vivimos ya se está pasando como historia, y de hecho hay un video más reciente que se les voy a mostrar un poquito más adelante, que incluye la última protesta que hubo, que fue la protesta del 8 de marzo. Esa fue la última protesta que alcanzamos a vivir, que también tuvo más de 1 millón de personas. O sea, protestas muy, muy masivas, que fue la protesta de las mujeres en el fondo, ¿ya? Pero la idea es que podamos como tener eso en mente, pensar en la realidad que viene, en el Chile que viene, porque este fue el Chile que fue, pero se viene un Chile igual o más complejo, con una crisis económica potente, ¿ya? Que ya está dejándose ver, con un descontento muy grande, y que puede ser peor, ¿ya? Que puede ser peor, y que por lo mismo nosotros tenemos que estar preparados para ser capaces tanto de vivir, de experimentar lo que viene, del lado que ustedes se quieran poner, ¿ya? Pero también de analizar. Esto es lo que está pasando, por esto se están vulnerando los derechos humanos. Por ejemplo, no sé, el que la gente se esté muriendo de hambre, o que la gente esté pasándolo mal, pasando frío, pasando hambre en invierno, y que no es considerada pobre por el Estado, entonces no le llega ningún bono, pero está pasando lo pésimo. No es vulnerar también un derecho humano, no darle nada, ¿ya? No es eso vulnerar el derecho a la vida digna. Entonces,
la idea es que también nos cuestionemos un poco eso, o sea, los derechos humanos no son solo que uno vaya a protestar o tenga capacidad de expresión, sino que los derechos humanos también tienen que ver con que me den vida digna. Y no está siendo indigna la vida de alguna gente en este momento, la misma gente que, no sé, que tiene que velar a la gente que se le muere con papel plástico, envolver el féretro, ni siquiera se puede acercar, y el presidente abrió un féretro, digamos, que era el de su tío. O sea, el derecho a la igualdad, que es otro derecho humano, se está respetando realmente, ¿ya? Entonces, por ahí como que quiero que le den una vuelta al asunto respecto a cómo se vive, a pesar de que estemos en un estado de derecho, cómo algunos derechos se pasan a llevar, cómo algunos otros derechos no, ¿ya? Cómo podemos tener todavía libertad de expresión, afortunadamente, que es uno de los derechos más importantes, pero cómo también ahora, a nivel material, el derecho a la salud está hasta por ahí. Si ustedes están enfermos de algo grave y no tienen coronavirus, la atención se pospone. Si ustedes no tienen para pagar el arriendo, depende mucho si el arrendador les da como algún tipo de buena onda, digamos, y qué sé yo, si sus papás no tienen, están sin trabajo ahora, están dependiendo de cosas muy particulares para poder sobrevivir, ¿ya? Y en teoría vivimos en un estado de derecho. ¿Dónde están los derechos ahí? ¿Ya? Entonces, cuando pensemos en las protestas, cuando por ejemplo pensemos en octubre, la gente salió a protestar por lo mismo, porque había ciertos derechos vulnerados, ¿ya? No salió porque querían romperlo todo simplemente. Es una lectura muy simplista el decir eso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué pasa con el derecho, por ejemplo, al medio ambiente libre? ¿Qué pasa con el derecho a la vivienda? ¿Ya? Con el derecho al agua en algunos lugares. Recién ahora llovió y afortunadamente se solucionó un problema que el gobierno no había podido solucionar. Entonces, la idea de eso es que tengan eso en mente, porque la próxima clase ya vamos a entrar a picar en un caso bien particular, vamos a analizar todo, les voy a enseñar cómo hacer un análisis como para decir, como miren, anda como... esto es lo que no puede pasar, esto es lo que está pasando, acá está vulnerando tal cosa, acá se vulnera esta otra, y a dónde poder recurrir en caso de que esto se vulnere, y por qué se vulnera también, por qué en Chile se vulnera, por ejemplo, esto, y no en Europa ni en todos los países de Europa, algo pasa también acá, ¿ya? O sea, esa es la idea, fundamentalmente. ¿Dudas, comentarios? Lo que sea, ya queda un minuto antes de despedirnos. Se me hizo corta su clase. Pucha Paloma. Bueno. A ver, ya, no, pues chiquillos, miren, la vamos a tener otra clase buena, les voy a mandar igual los links para que los vean, y les voy a mandar otro, que es muy bueno, es un poquito más polémico, por eso no se los muestro en clase, pero quien quiera verlo, puede verlo después, ¿ya? Cualquier cosa me escriben, tenemos harto que analizar, chiquillos, porque se viene un año, más o menos, ¿eh? Se viene un año complejo, así que cualquier cosa, insisto, me pueden escribir si quieren más detalles, más datos, más documentales, más cositas entretenidas, polémicas, rebeldes, pregúntenme, ¿ya? Grabé la clase, así que voy a subirla después para que sus compañeros puedan verla en caso de que no hayan podido conectarse porque la señal, porque la luz, por BTR, por lo que sea, ¿ya? Así que eso. La voy a subir a YouTube, les voy a mandar el link con mis Loreto, ¿ya? Para que ustedes la puedan tener. ¿Les parece? Bacán. Sí, Miss. Bacán. Entonces, un abracito a todos, que estén muy bien, sobrevivan para que podamos ver el futuro de Chile. Igual, Miss. Así que estén bien. Estén bien. Chao, chao, chiquillos. Chao, cuídense. Un gusto verlos.